Hola compañeros, en esta clase vamos a hablar de tres autores que se encuentran en nuestro dossier de Introducción a la Historia. Los he ordenado mi exposición tal cual el orden de aparición que tienen estos autores en el dossier, que casualmente coincide con la fecha de nacimiento de estos autores. Se trata de Edward Carr, británico, Pierre Vilar, quien es francés, y Julio Aróstegui, que es español. Julio Aróstegui sería el más cercano en el tiempo a nosotros, dado que ha fallecido en el año 2013. En cambio, Carr y Vilar han desarrollado su actividad exclusivamente en el siglo XX. Edward Carr se pregunta qué es la historia. Este texto se origina a partir de 6 conferencias que ha dado él, que han terminado siendo la obra más difundida de él. Dice, la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Él antes de llegar a esta definición se pregunta qué es hecho histórico y nos dice que los datos básicos o los simples hechos no son hechos históricos todavía. Por ejemplo, la fecha de una batalla todavía no llega a ser un hecho histórico. Para pasar a ser un hecho histórico necesita la interpretación del historiador, porque el historiador selecciona los hechos. Por ejemplo, le da importancia que un general romano, que se llama Julio César, ha cruzado un río llamado Rubicón, y él es el que con su interpretación le da importancia o no a un hecho. Aparte, el historiador también se posiciona en un lugar, en el presente, y ese posicionamiento y ese contexto del historiador influye en la interpretación y en la selección de los hechos, en la selección de esos datos básicos. Dice, la función del historiador no es amar el pasado ni emanciparse de él, sino dominarlo y comprenderlo como clave para la comprensión del presente. Él dice que a través de la comprensión del pasado podemos comprender el presente. Dice, la historia es lo que hace el historiador. Historiar significa interpretar. Él le da especial importancia a la interpretación. Él en ese sentido es pragmático y se opone a los positivistas, que le daban principal importancia a los hechos. Para ellos todo derivado de los hechos. Dice, pero esos hechos, no solamente está la interpretación, sino que esos hechos también cambian al historiador y el historiador influye sobre sus hechos. Se da un ida y vuelta, por eso en la definición dice un diálogo entre el presente y el pasado. Yo puedo empezar a estudiar algo con una idea y que los hechos me hagan cambiar mi posición, pero siempre está mi interpretación. Y dice que se produce siempre esa interacción con los hechos. Y dice un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, porque yo siempre como historiador voy a estar en el presente. En cambio, los hechos siempre van a estar en el presente. Pasamos ahora a Pierre Vilar. Él nos habla del peligro en la utilización del término historia, ya que es un doble contenido. Historia designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia de ese conocimiento, o sea, los hechos y la ciencia que estudia esos hechos. Al pertenecer Pierre Vilar a la Escuela de los Anales, nos dice que el historiador no hace más que una sociología del pasado, una ciencia política del pasado. Sabemos que la Escuela de los Anales utiliza otras ciencias para estudiar el pasado, se basa en las ciencias políticas, en la sociología, para entender ese pasado. Para Pierre Vilar nos dice que habría tres concepciones de la historia objeto, o sea, de los hechos en sí, que repercuten en la historia conocimiento, o sea, en la ciencia de la historia. Esas tres concepciones, la primera de ellas nos dice que historia es cualquier cosa pasada. Todo lo que está en el pasado es historia. La segunda concepción nos dice que la historia son los hechos destacados. Esa es la historia tradición. Esa es la posición que tomaban los positivistas, a la que también se opone el autor que vemos anteriormente, Carr. Los positivistas consideran que hay hechos destacados, como por ejemplo, como hemos dicho, la fecha de una batalla, la muerte de una persona reconocida, que marcan la historia y ellos analizan esos hechos en sí a partir de la documentación. Y la tercera concepción es la que estudia procesos y estructura. Esta es la escuela de los anales, a la que ascribe Vilar. Ellos no se basan en hechos concretos, sino que analizan las estructuras, los procesos a través del tiempo. Por Tenemos a Julio Aróstegui que nos dice la palabra historia se aplica a dos entidades distintas. Por un lado tenemos la realidad de lo histórico y por el otro la disciplina que estudia la historia. Para él, los términos tendrían que dividirse. A la realidad habría que llamarle simplemente historia y a la disciplina que estudia, historiografía. Dice, la historiografía en su acepción más simple es escritura de la historia. Eh, Historiografía sería la actividad y el producto de la actividad de los historiadores, también la disciplina intelectual y académica constituida por ellos. O sea que por un lado para él tendríamos que llamar historia a los hechos en sí, y a lo que es escrito y a la actividad de los historiadores deberíamos llamarle historiografía.
En el caso de ambigüedad nos dice Aristegui que acepta el término de historia para designar los hechos y los eventos a los cuales se refieren los historiadores, y el de historiografía cuando se trata de escritos. O sea, en el caso de duda, habría que llamarle historia a la mayoría de las situaciones que nos llevan a confusión, y reservar historiografía a lo que está escrito por los historiadores. Eso sin duda sería historia. Bueno, compañeros, se nos acaba el tiempo. Saludos a todos.